Buenas tardes, hermanos. Pues hoy vamos a terminar, Dios mediante, la segunda carta de Pablo a Timoteo. Vamos a ver los últimos 4 versículos que el apóstol Pablo escribió en toda su vida. Dijimos más o menos en el año 66, más o menos, en que él dio su vida por el Señor. Muy bien. Y entonces ya terminó la parte de las recomendaciones a Timoteo, que checara a los falsos profetas, a los falsos maestros, las malas enseñanzas, que cuidara a la iglesia, que perdonara a los que les estaban haciendo daño, que pusiera todo en las manos del Señor, que no tomara venganza, etcétera. Y todas estas recomendaciones vimos que el apóstol en ningún momento dijo: ¿cómo sufro? Dijimos que él siempre decía: todo esto me está pasando porque Dios lo permite y le dejo todo lo demás al Señor. Y entonces entramos a los saludos, a las despedidas realmente. Estamos hablando que de allí a unos 3 meses tal vez fue decapitado. Y se siente ya entonces ese ambiente, ¿verdad? Yo que lo estuve viendo ahí sentía nostalgia de decirle al Señor: ¿por qué no lo dejaste un poquito y hubiera escrito otra carta? Sabemos que escribió otras cartas, pero no las tenemos. Por ejemplo, segunda de Corintios, parece que hay una tercera de Corintios, a los de la Odisea, en fin, muchas cartas, tal vez unas 5 cartas más, pero no las tenemos. Y sabemos que el Señor pues permite que tengamos esto que nos ayuda. Muy bien, vamos a empezar entonces. Y le dice a Timoteo: saluda a Prisca y a Aquila. Sabemos que Prisca es el diminutivo de Priscila. Priscila era la mujer y Aquila era el hombre. Entonces así empieza. Así es que vamos a tratar de ver un poquito acerca de Prisca y Aquila, y ahorita checamos un poquito más. Son 6 veces que encontramos en la Biblia este matrimonio. Probablemente era un matrimonio joven, tal vez no tenían hijos, pero se menciona siempre juntos, y 6 veces se menciona. 4 veces vamos a leer que está primero el nombre de la mujer y luego el de el hombre, y en 2 de ellas primero el hombre y después la mujer. A veces le dice Prisca y a veces le dice Priscila. Entonces, salúdala. Quiere decir que Pablo tenía, imagínense, las últimas palabras de Pablo. No saludó a un montón de hermanos que tenía, no saludó a Silas, no saludó a etcétera, pero sí a este matrimonio. Y también dice: y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Ya sabemos por qué quería que fuera antes del invierno, ¿no? Porque necesitaba que le llevara su capote, su abrigo, y también los pergaminos para que siguiera leyendo. Ya hemos dicho que ojalá y el Señor nos permita, ya que estemos grandes o más grandes, que lo que pidamos que nos lleven pues no sea alguna otra cosa, sino que sigamos teniendo el deseo de leer la Biblia como la tenía Pablo. Muy bien, dice, ¿dónde estoy? Eubulo te saluda, y Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Esas son los últimos 4 versículos. Vamos a Hechos 18:1. Dice: después de estas cosas vivió entonces hasta el 66. Quiere decir que cuando conoció que a Aquila y a Priscila tenía más o menos, o más bien cuando murió Pablo tenía más o menos unos 15 o 16 años de haberlos conocido. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Estamos hablando ahí a donde hacían los Juegos Olímpicos y toda esa región, ¿verdad? De los griegos. Y halló un judío llamado en Corinto, en la iglesia de Corinto, un judío llamado Aquila, natural del Ponto.
El Ponto es la región norte, lo que ahorita es Turquía. De allí es Apolos y, perdón, Aquila era natural del Ponto, él era turco, pero judío, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Ahí está el nombre de Priscila otra vez, completo. Entonces, ellos estaban viviendo, Aquila y Priscila, en Roma, pero Claudio, dice aquí, por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Entonces, estaban viviendo Aquila y Priscila en Roma, pero Claudio, este gobernador romano, era el César, entonces los despidió y sacó a todos los cristianos. Y ellos se fueron a Corinto. Y allí donde llegaron a Corinto, se encontraron con Pablo. Él estaba en Atenas, pero llegó a Corinto. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y cuando yo estaba pensando, bueno, sí, hacer tiendas, me puse a investigar un poquito cómo hacían las tiendas en ese entonces, y era con el cuero de las reses, pues estaban cosiendo. Y dicen que el problema de ese tiempo es que los dedos pues quedaban muy mal por estar tomando una aguja, o lo que tenían antes, ¿verdad? Era tal vez picarlo y meterle la aguja, no tenían máquinas, mucho menos que eso. Así es que era un oficio bastante pesado, las tiendas eran muy pesadas, o podrían ser de tela, pero no tenían telas de plástico como ahora, así es que eran tiendas bastante pesadas que las vendían a los que llegaban a hacer mercadería en Corinto. Corinto era una ciudad muy importante, era Londres o Nueva York para nuestros tiempos. Así es que ahí llegaron entonces a trabajar y se quedaron. Pablo se quedó en la casa de ellos durante año y medio, dice la Biblia, es decir, durante 18 meses Pablo estuvo trabajando y predicando, formando la iglesia en Corinto, pero también estaba trabajando. Pero yo pensaba, ¿dónde aprendió Pablo este oficio? Si había sido criado a los pies de Gamaliel y él era como un licenciado, ¿por qué entonces estaba ahora con el oficio? Nunca antes en toda la biografía de Pablo se nos dice que él era alguien que trabajaba en el oficio de hacer tiendas. No se nos dice hasta ahorita. Entonces quiere decir que Pablo al inicio, en su formación primaria, antes de llegar a estudiar la Biblia como lo hacían los fariseos, él aprendió este oficio. Y entonces las manos pues estaban bastante curtidas por el trabajo que hacía, y así se ganaba la vida allí. Pablo llega y les dice a los corintios: yo no quiero que ustedes digan que me están dando para que yo viva. Así es que por eso estas manos, y tal vez por eso esa expresión, estas manos me han servido para trabajar, porque las tenía bastante lastimadas por este oficio. Y luego dice, y discutía en las sinagogas todos los días de reposo. Así es que Pablo trabajaba en la semana y el sábado se metía a la sinagoga de los judíos y persuadía a judíos y a griegos. ¿Qué cosa es persuadir? Pues les hablaba como lo que acabamos de cantar: quiero compartir mi fe, quiero decirles a otros, porque tal vez hoy sea el último día de algunos y mañana no haya vida en ellos. Esa es la importancia que vemos a Pablo ahí. Trabajaba, sí, pero también servía al Señor todos los días y sacaba, imagínense el problema que causaba a los judíos, que estuviera sacando a los judíos y a los griegos y los llevara entonces a un templo, el templo de Corinto. Y en el 18 dice, 18 de Hechos: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, 18 meses, después se despidió de los hermanos de Corinto y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque
tenía hecho voto y tenía que ir a Jerusalén y pagar el voto que siempre hacía y llegar a la Pascua. Ahora, imaginemos esto. Por Claudio sale Aquila y Priscila porque los corrieron. Salen del hogar donde estaban, la casa donde estaban, del negocio que tenían, y llegaron a Corinto. Y allí empezaron a trabajar a año y medio. Quienes tienen un negocito por ahí pueden ver más o menos lo que esto significa. En año y medio se puede estabilizar un negocito. Y entonces lo que sucedió es que Pablo les dijo a los hermanos: ya estuve año y medio, ya estuve trabajando con Aquila y Priscila, y saben, yo me voy a ir a Éfeso. ¿Está bien? Pero entonces se fue con él, Aquila y Priscila. Dejaron el negocio que tenían, dejaron la casa donde ellos vivían y estaban hospedando a Pablo en ese año y medio. Vemos lo importante del hospedar y vemos lo importante que no era para ellos el negocio, era un medio. Y eso tenemos que tenerlo bien claro, hermanos. Lo que trabajamos, lo que hacemos para ganarnos la vida es un medio para servir a Dios. Y ellos sintieron, Priscila y Aquila, que debían acompañar a Pablo para donde fuera, y dejaron todo y se fueron entonces a Éfeso, ahí donde estaba Timoteo. Y yo pensaba si eso sería muy factible que pudiéramos hacer. Dejaría su trabajo, obviamente el trabajo de la iglesia, por ayudar o ser guiado por Dios para que donde Dios me diga yo vaya y deje todo, porque allá tuvieron que empezar otra vez. Es una muy buena pregunta. Y llegó a Éfeso, llegaron los tres y los dejó allí. Así es que Pablo les dijo: miren, yo tengo que seguir, yo voy a formar otras iglesias, quiero que se queden aquí también con Timoteo, porque esta iglesia necesita muchas cosas. Corinto, pues también ya vemos cómo estaba Corinto, ¿no? Era una iglesia que tenía muchos problemas sensuales, sobre todo, ya sabemos esto ahí en primera y segunda de Corinto. Llegó a Éfeso, los dejó allí y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Pablo discutía con ellos, con los judíos en sus sinagogas, los convencía y los sacaba para llevarlos a la iglesia. En Corinto y luego en Éfeso, aquí lo estamos viendo, discutía y otra vez se los llevaba para la iglesia de Éfeso, los cuales le rogaron que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Es decir, se quedó ahora en Éfeso, pero dijo: no puedo quedarme más tiempo, tengo que irme. Y hermanos, a veces tenemos que comprender eso. A veces si el Señor nos llama a otro lugar para formar otra iglesia, no para otro tipo de cosas, entonces tenemos que escuchar a Dios y Dios nos va a decir: sí, deja a Corinto. Imagínense dejar que Pablo se vaya de Corinto con Priscila y Aquila porque se van a otra iglesia, a Éfeso. A veces creemos que de la iglesia donde nacimos o donde empezamos a creer, esa es nuestra iglesia. No, es la iglesia universal, es la iglesia del Señor. Y aquí estamos viendo que estos hombres del Señor iban de una iglesia a otra porque era necesario que estuvieran para allá. Y ahorita vamos a ver por qué los llamó el Señor. Sino que se despidió de ellos allí en Éfeso, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso, se fue a Jerusalén y otra vez empezó el viaje. Miren, este es actualmente una foto de las ruinas de la ciudad de Corinto, donde cerca en Atenas, bien cerquita de allí, hacían los Juegos Olímpicos, y donde Pablo seguramente fue, porque tenemos varios ejemplos de ellos. De hecho, el primer ejemplo que pone Pablo en sus cartas es precisamente de los Juegos Olímpicos, del atleta. Bueno, el cerro que ven arriba se llama Templo de Afrodita, y ese templo era dedicado a una diosa de los corintios. 1000 mujeres estaban en ese templo
haciendo cosas con su cuerpo que no agradan a Dios. Y a todos los que llegaban durante todo el año, visitantes de todos los alrededores de toda esa provincia de Acaya, de Macedonia, de Éfeso, o sea, Asia Menor, todo eso, llegaban y cometían cosas que no están bien delante del Señor. Allí estaban en la parte de arriba, el templo todavía existe, 1000 mujeres. ¿Se pueden imaginar el tipo de ambiente en el que vivió Pablo allí? Ahora, yo puse abajo ágora. El ágora era como el mercado de Cerritos o como el mercado, ¿cómo se llama? El de Madero. El Melchor, allí. Así, ese era el ágora. Y en esas ruinas trabajaba Aquila, Priscila y Pablo. Era un mercado, se encontraba de todo, y si ustedes querían iban de viaje largo y tenían que llevar su casa de campaña, entonces iban con ellos y ahí les daban precio y ahí ustedes compraban y se llevaban su casa de campaña. Dejaron ese negocio, era un negocio bastante bueno, rentable, pero lo dejaron allí. Eso es entonces, Pablo deja ya establecida la iglesia de Corinto estaba a la derecha de esta foto, es para ustedes de este lado, ahí estaba la iglesia. Más o menos así estaban trabajando con pieles y las manos, como les decía, no quedaban muy bien. Allí en este mapa podemos ver, ¿sí lo ven más grande? Ahí se ve. Okay, ahí se ve donde está la estrella, Atenas, Corinto. Pablo entonces estaba en Atenas, después se fue a Corinto, después a Cencrea y de Cencrea se fue para Éfeso, que está de este lado. Ahí tenemos este lado, este punto es Éfeso. Muy bien, y luego vamos a ver un personaje que se fue para Acaya en este territorio de Grecia. Pero en especial Corinto tenía a esa diosa que se llamaba Artemisa, y era bastante complicado ese lugar porque las personas que estaban allí pues hacían cosas que no eran agradables. Muy bien, dice Hechos 18, 24, llegó entonces a Éfeso, ya estando Pablo, Aquila y Priscila, y empezaron nuevamente un negocio, empezaron de cero otra vez, pero ellos ya tenían la iglesia. Y entonces dice que llegó un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Alejandría es África, está en el delta del Nilo, allá por Egipto, ¿verdad? Ahí está la famosa, una de las 7 maravillas de aquel tiempo. Varón elocuente, poderoso en las escrituras. No sabemos también de Apolos quién era, cómo sabía de la palabra del Señor. Puede ser entonces que era judío, pero estaba viviendo en otro lado y fue instruido. Bueno, ahí lo vemos que era un judío, pero fue instruido y no sabemos por quién. Había sido instruido en el camino del Señor, probablemente por sus padres, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Miren lo que hizo Aquila y Priscila, no en Corinto, dejaron todo obedeciendo la voz del Señor, y entonces llegando a Éfeso, allí comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, igualito que Pablo. Entonces, con denuedo significa que con mucha fuerza, con mucho ánimo, todos los sábados, pero cuando le oyeron a Aquila y Priscila, a Apolos, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Pregunta, Aquila o Priscila, ¿quién de los dos habló con Apolos? ¿El hombre nada más? Juntos, muy bien, juntos. No fue la mujer, en este caso Priscila, la que fue a hablar sola con Apolos. ¿Se dan cuenta? Fueron los dos.
Y eso a mí me da una enseñanza increíble. Si se va a hablar con una hermana, pues que vaya el esposo y la esposa, o un hermano, la esposa y el esposo, para no tener problemas. Esa es una buena enseñanza de ellos. Los dos tenían allí la posibilidad de decirle, y no lo exhibieron públicamente. No, Apolos, cállate, siéntate porque estás mal, sino lo llevaron aparte, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Quién les había enseñado a ellos? Dijimos que tal vez sus padres. Luego estuvieron 1 año y medio con Pablo. ¿Que cuánto creen que se pueda aprender de un hombre como Pablo trabajando todos los días por 1 año y medio? Pues una buena cantidad. Así es que, hermanos, si alguien llega a su hogar, un hombre solo, no lo reciban. Si llega una hermana sola, tampoco la reciban. Tienen que llegar esposo y esposa. Es bueno, es de buen testimonio. Ellos no tuvieron ningún problema con esto. Estaba Apolos allí, pero fueron el esposo y la esposa para hablar con él. Y queriendo él pasar a Acaya, ya vimos que es Acaya, ¿verdad? Al lado oriente de donde estaban ellos en Éfeso. Dice que los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. No fue Aquila y Priscila a Acaya, sino el Señor los movió de Corinto a Éfeso. Allí platicaron con Apolos, lo discipularon, en otras palabras, y entonces él se fue para Acaya. Y fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Es decir, en la iglesia de Acaya, que ya no sabemos más. Porque con gran vehemencia, primero era denuedo, ahora todavía con más ganas, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Eso es lo que predicaban, nada más. No de ninguna otra religión, de ninguna otra secta, nada, solamente la palabra del Señor. Luego en Romanos 16, saluda a Priscila y Aquila, ¿qué eran? Colaboradores en Cristo. ¿Qué creen ustedes que es ser colaborador de alguien? Yo le pregunto, hermano, yo entiendo esto, ¿verdad? Eran colaboradores Aquila y Priscila de Pablo, porque Pablo estaba formando 20 iglesias al mismo tiempo. Entonces ellos lo ayudaban. Yo le pregunto, ¿usted de quién es colaborador? ¿De qué hermano que está trabajando usted es colaborador? Colaborar es que los de Colombia dicen colabórame con algo, ayúdame con algo. ¿En qué estamos ayudando en algo a alguien que está trabajando por el Señor? Priscila y Aquila, mis colaboradores. Y yo creo que se estaba refiriendo Pablo a cómo le expusieron a Apolo y a algunos otros hermanos más, que expusieron su vida por mí. No sé si se dieron cuenta, pero puse en negro las cosas que ellos estaban haciendo. Aquí dice que expusieron la vida por Pablo. No tenemos otra referencia, pero puede ser que los judíos tomaron a Pablo y lo iban a apedrear, y entonces ellos entraron ahí al quite tal vez, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Así es que colaborador, hermanos, estamos viendo que no solamente es en una iglesia. Otra vez, colaborar con alguien no es colaborar dentro de nuestra iglesia solamente, sino también afuera. Miren cómo Pablo, a punto de morir dice: salúdame Aquila y Priscila, mis colaboradores, expusieron mi vida, doy gracias yo y también las otras iglesias de los gentiles. Así es que Aquila y Priscila eran bien conocidos por muchas iglesias, porque colaboraban, ayudaban, no solamente en un lugar. Salúdame también
a la iglesia de su casa. ¿Qué tenía entonces Aquila y Priscila? Su iglesia en Corinto, pero también tenían, después cuando se pasaron a Éfeso, dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Es decir, donde llegaba Aquila y Priscila, ese matrimonio, hacían una iglesia. Se cambiaban de lugar porque el Señor les decía que fueran ahora a Éfeso, y aparte de estar en la iglesia de Éfeso, como lo estaban también en Corinto, en su casa también tenían una célula de oración. Mucho que aprender. Por eso Pablo, antes de morir, dijo estas palabras. Dijo esto, porque podemos aprender de lo que estaba sucediendo. Ellos estaban en Roma, lo vemos ahí al final, aquí en Roma. Ellos después se fueron a Corinto, allí conocieron a Pablo y se fueron para Éfeso después de estar año y medio, y aquí estuvieron como 2 años más o menos. Y luego vemos en Romanos 16, cuando volvieron a regresar, que ya no había persecución por el emperador Claudio, que volvieron a Roma y volvieron a hacer otra reunión en su casa. Expulsión de Roma, Corinto, Éfeso y regreso a Roma. Mis colaboradores. Aquila, que es el esposo, significa águila, el que ve, ¿verdad? El que ve no solamente aquí en corto, sino ve un poco más adelante. Y Aquila, venerable. Eso es lo que significa el nombre, ¿verdad? De la esposa. Aquila, águila, y Priscila, venerable. Un matrimonio cristiano. Y ahí está para los jóvenes que están pensando, orando para casarse. ¿Cómo tiene que ser su matrimonio? Pues así como ellos. Así como ellos. Aquila y Priscila para el noviazgo es bastante bueno. Siempre juntos, hermanos. Siempre juntos. ¿Cuánto nos cuesta andar junto de la esposa? Pero dice el Señor, lo vemos aquí con Aquila y Priscila, para todo lugar, aún para hablar con alguien de la iglesia, siempre juntos, conocidos por las iglesias, colaboradores y ayudadores de Pablo, hasta a punto de perder su vida, sin apego a su negocio. No es el fin el negocio. Vendemos lo que vendamos, tengamos el negocio que tengamos, es un medio para servir. Y miren que cuánto desapego tenían, que cuando Pablo les dijo: me voy para Éfeso, nos vamos contigo. Recursos para el evangelio, es un medio, no el fin. El trabajo, hermanos, aquí lo estamos viendo, es el medio para tener recursos y servirle al Señor, pero no es el fin, ¿verdad? No es el fin. Estas son las citas que ya vimos: hospitalarios en Corinto de Pablo, instructores de Apolos en la fe juntos, otra vez, iglesia en su casa en Roma y en Éfeso. Luego seguimos con la casa de Onesíforo. Bueno, ¿quién fue Onesíforo? Tenga el Señor, en 2 Timoteo 1:16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me consoló y no se avergonzó de mis cadenas. Estamos hablando en el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Dice que lo buscó, dice, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Quiero que piensen en esto, hermanos. Onesíforo supo que Pablo estaba en la cárcel la primera vez, cuando estuvo 2 años, y él lo fue a ver. Él fue a visitarlo, lo encontró y lo consoló. Yo me pregunto, hermanos, un hombre de la talla de Pablo, del conocimiento y de la fe de Pablo, díganme
¿cómo lo podría consolar usted? Usted es Onesíforo o yo soy Onesíforo. Y vamos a consolar a Pablo, un viejo amigo, está en la cárcel, está porque está predicando el evangelio, etcétera, pero dice Pablo que lo consoló. ¿Cómo se podría consolar? ¿Alguna idea? Hermana Celia, perdón. ¿Qué versículo le podríamos dar a Pablo? ¿El que sea? ¿Cuál sería? ¿Cómo consolar a un hermano de ese calibre? No le podríamos decir, Pablo, ten fe. Pablo, mira cómo estás golpeado, pero te traje una pomada del doctor Simi para que te la pongas ahí. No. ¿Cómo se puede consolar a un hombre así? ¿Perdón? ¿Sí? Muy bien, estamos hablando que si estaba en la cárcel podría perder la vida. Sabemos que no la perdió esa vez porque ganó, aunque el Señor dejó que todos se fueran, pero el Señor lo ayudó. Pero bueno, esa es la idea, hermanos, cómo consolar. Pero Pablo dice, ¿saben? Cuando estaba en la cárcel, solamente Onesíforo me consoló. No dice que le llevó comida, no dice que le llevó un cobertor nuevo, unas chanclas nuevas. Dice que lo consoló, que le habló al corazón, que fue a visitarlo. Y obviamente allí solamente puede entrar una persona, ¿verdad? Aún teniendo, no se avergonzó de mis cadenas. Es que si alguien llegaba y decía, oiga, oficial, vengo de visita, ¿a quién viene a ver? A Pablo. Ah, también eres cristiano, pues pásale. Aún no se avergonzó de mis cadenas. Y todos los demás sabemos que sí, porque dijimos que Pablo entraba y salía de la cárcel, pero un montón de veces ya le daban calendario. Y muchos hermanos dijeron, yo ya no voy a decir que soy amigo de Pablo. Me da vergüenza, porque vez tras vez está en la cárcel, no puede ser. Y muchos se avergonzaban de las cadenas de Pablo. Me buscó en todas las cárceles y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca de Jesús. Fíjense estas palabras. Pablo le decía, concédale el Señor, le decía a Timoteo, yo pido que Onésimo halle misericordia cerca de Jesús en aquel día. ¿Cuál es aquel día? Pablo estaba diciendo, va a haber un día especial donde yo quiero que Onesíforo, por lo que me hizo a mí, las buenas obras que hizo, no para ser cristiano, sino porque ya era cristiano, porque me fue a consolar en la cárcel, porque dice el Señor Jesucristo, estaban siguiendo lo del Señor Jesucristo, cuando vas a la cárcel, a mí me visitasteis. No era para salvación, era porque ya era salvo. ¿A qué día se refiere? ¿El juicio del gran trono blanco? No, el tribunal de Cristo. Y hermanos, a veces decimos, ¿tenemos que conocer al Señor? Por supuesto que sí. Tenemos que leer todos los días, tenemos que orar todos los días, pero también tenemos que hacer este tipo de cosas. Miren Onesíforo, ¿cuántas veces pudo ir a visitar a Pablo? Unas 6, 10 veces tal vez, y lo consoló. Y Pablo por eso oraba y decía, concédale el Señor, o sea, Dios, que en el tribunal de Cristo esté junto al Señor Jesucristo, cerca del Señor en aquel día. Son buenas obras. Y hermanos, estas buenas obras no las confundamos que las tenemos que hacer para nuestra salvación, sino porque ya somos cristianos, tenemos que andar en toda buena obra, porque el Señor desde antes de la fundación del mundo las preparó para que anduviéramos en ellas. En ellas. Y tenemos que buscar, ya hemos platicado esto, no tengo que esperar que venga un hermano y me diga, hermano, ora por mí porque estoy sin trabajo.
Yo tengo que ver eso y así como Onesíforo buscar, hallar, confortar y no avergonzarme por eso. Y el Señor nos está diciendo que ese tipo de cosas que hagamos cuentan para el día del tribunal de Cristo, donde el Señor dará sus coronas. Onesíforo significa el que produce beneficio. Le produjo beneficio a Pablo, o útil. Tal vez Pablo le decía, oye, consígueme, no sé, algo de comer, o le llevaba lápiz o le llevaba una hoja para hacer las cartas. No sabemos este tipo de cosas, pero fue útil para Pablo. Y el Señor dice que oraba, o el Señor nos está diciendo, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor Jesús en aquel día. Un creyente de Éfeso que había mostrado gran apoyo a Pablo en Roma, su casa se menciona como un núcleo de fe y servicio, una iglesia. Lo que hacía contaba para el tribunal de Cristo. Onesíforo también tenía una iglesia en su casa. Qué interesante, ¿verdad? 2 Timoteo. Erasto se quedó, estamos regresando, ¿verdad? Erasto se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto. ¿Cómo? Enfermo. ¿Cuántos milagros hizo Pablo, Pedro, que nada más con la sombra ya se curaban? ¿Están de acuerdo? Y con este colaborador, con Trófimo, no pudo Pablo dejarlo con salud, para que podamos entender que a veces la enfermedad que el Señor nos da es por algo. La tenemos ahí, es por algo. Si nos estamos padeciendo es porque el Señor quiere algo de nosotros o que quiere que nuestros familiares vean esto. Muy bien, Erasto se quedó en Corinto. Erasto significa amado. A mi hermano amado, Erasto, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, un hermano que hospedaba. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Acuérdense que había primero, segunda, tercera y cuarta, séptimo, octavo, los nombres. Pero Erasto era tesorero, era una persona que económicamente podía y era hospedador, eran ayudadores de Pablo. En hecho, Trófimo, nutritivo. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Alguien nutritivo. El nutritivo pues ahora estaba un poco enfermo. Os saluda Prisca y Aquila, el nombre de la esposa, de cariño, de cuánto cariño tenía Pablo, y la casa de Onesíforo. Y al final, para terminar, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, le dice a Pablo. Es lo último que le dice Pablo a Timoteo. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. ¿Qué le dice aquí exactamente? Cristo que esté en el corazón de Timoteo. ¿Cómo obtenemos al Señor Jesús en el corazón? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio permiso de ser hecho hijo de Dios. Estamos ya seguros que la esposa, que el esposo, que los hijos, que las hijas, que los nietos ya son hijos de Dios. Es decir, usted ya se ha sentado con su hijo y le ha dicho: hijo, quiero platicar contigo y te quiero presentar el evangelio del Señor Jesús, porque quiero estar seguro que Cristo esté. Primero Pablo le dijo a Timoteo: Cristo tiene que estar primero en tu corazón. Luego, la gracia que sea suficiente para cada día. ¿Cuál gracia? La de Dios para nosotros, que nos ayude y que pueda ser suficiente para cualquier tipo de problemas. Ahora pregunta, hermanos, ¿hay alguien aquí que todavía no sea hijo de Dios, que no esté Cristo en su corazón? 2, para cualquier problema que tengamos, familiar, económico, de salud, laboral,
estudiantil, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Para todos esos, tal vez un problema en la iglesia, tal vez algún problema con un hermano, una hermana en la carne, etcétera, no sé. Para esos es suficiente la gracia de Dios para nosotros. Es decir, el Señor Jesucristo, que ya está en nuestro corazón, nos ayuda a resolver todos y cada uno de estos problemas. Eso es lo que le está diciendo, lo último que le dijo Pablo a Timoteo. Timoteo, puedo resumir esto así: Cristo esté en tu corazón y que la gracia de Dios sea suficiente cada día. Y por último, una comunidad unida bajo la misma bendición. Me regreso. El Señor Jesucristo esté en tu espíritu y la gracia sea contigo y con los demás, con vosotros, no con nosotros. Pablo no se cuenta allí. Tú te vas a quedar vivo, yo voy a morir, pero yo quiero que con vosotros, contigo y la iglesia, hablando de la iglesia, entonces sea la gracia. Por eso entonces le dice una comunidad unida bajo la misma bendición. Hermanos, la bendición que Dios nos da es para todos los que formamos parte de la iglesia. Es como si Pablo le hubiera dicho: lo más importante que necesitas, Timoteo, y todos los creyentes, es la presencia de Cristo y la gracia de Dios cada día. Hay un versículo que encontramos en Hechos, que cuando Pablo se despide de los hermanos en Éfeso, dijeron ellos: no pudo entrar Pablo hasta el templo, los mandó a traer a la playa y allí se pusieron a llorar porque entendieron que nunca más verían el rostro de Pablo. Y Pablo los encomendó a la palabra de Dios y a su gracia. No necesitamos más. Cuando un hijo se va a algún lado, la mamá: mándame un mensaje cuando va para Puebla, mándame un mensaje cuando pases los arcos de Río Blanco, y luego en Esperanza, y luego en Amozoc, y si hay un retén me dices, y si te bajas al baño me avisas cuando regreses al autobús. ¿Por qué no mejor encomendarlo a la palabra de Dios y a la gracia de Dios? Dos cosas que necesitamos. Y Pablo lo hace aquí otra vez. Ya lo había hecho con los hermanos de Éfeso, ahora lo hace con otro discípulo más. Y así termina esta carta. Lo más importante que necesitamos, hermanos y creyentes, hermanos en la iglesia, es la presencia de Cristo en nuestra vida y la gracia de Dios. La gracia. ¿Y qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿O quién es la gracia, mejor dicho? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y son vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Quién es la gracia? ¿Perdón? ¿El qué? Perfecto, el regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios? El Señor Jesús. La gracia es el Señor Jesús. ¿Se acuerdan que también Pablo decía: si el Señor nos dio con Él al Señor Jesús, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Señor, queremos darte gracias porque nos has permitido tener el honor, el agrado, Señor, el privilegio de haber estudiado durante casi 2 años estas 2 cartas de Pablo a Timoteo. Y hemos aprendido, Señor, todos mucho. Y Señor, en especial en estos momentos donde a unos días de entregar su vida por ti, el apóstol había dicho: he corrido una carrera, y que esa carrera es de resistencia, y por la fe ha llegado el punto de defenderla, que lo pusieron varias veces en la cárcel, pero dio su vida, dio su salud, dio sus fuerzas, dio, Señor, todo lo que tenía y todo su tiempo para servirte. Señor, ayúdanos a que sigamos teniendo el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque de allí lo tomó Pablo, que siendo, Señor, tu Hijo Dios,
también dejó una casa y vino a ser discípulo. E iba de aldea en aldea enseñando el evangelio. Y Señor, ha llegado hasta este lugar, aquí en Orizaba, tu palabra a nuestras vidas. Pero Señor, ayúdanos a que podamos también llevarla a quienes no la conocen todavía, a quienes no saben que tu Hijo Jesucristo es la gracia que tú mandaste a la tierra. Y solamente necesitamos en nuestro corazón a tu Hijo y esa gracia, el mismo Señor Jesús, para resolver cualquier tema en nuestra vida todos los días. Te agradecemos, Señor, por esto. Gracias por nuestros hermanos, nuestros dos hermanos ancianos que han permitido que pudiéramos verlo versículo por versículo. Gracias, Padre, por la visión que les has dado y estamos seguros que ha sido de bendición. Hemos aprendido unos de otros y, Señor, permite que lo que hayamos aprendido pueda ser de bendición para nuestras vidas, que podamos ser colaboradores, que podamos buscar, que podamos, Señor, poner en riesgo nuestra vida, que podamos caminar, que podamos abrir muchas más iglesias, que podamos, Señor, plantar iglesias, que podamos, Señor, predicar tu palabra, sacar ahora ya no a judíos, sino a otro tipo de personas que no creen en ti, para traerlos, Señor, a la verdad. Te lo pedimos y nuevamente, Señor, gracias por este hermoso tiempo. Te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.